El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Le damos gracias al Señor porque nos ha concedido la vida, porque nos ha concedido, gloria a Dios, su favor y su misericordia, gloria a Dios, esperando, amado hermano, gloria a Dios, que usted se encuentre bien de salud, que se encuentre bendecido a la par de su familia. Y si no, amado hermano, gloria a Dios, si usted se encuentra enfermo, deprimido, angustiado, atribulado, amado hermano, gloria a Dios, hay que empezar a orar al Señor, a pedir misericordia cuando vayamos a la iglesia, a hablar con nuestro pastor y decirle que necesita oración, pedirle al pueblo del Señor, aquellos hombres y mujeres que se dedican a la oración, que oren por usted, que le ministren, que, amado hermano de Dios, si usted tiene una necesidad, se acerque a la casa del Señor a compartir, Dios, sus necesidades, a compartir todo esto que carga en su mente y en su corazón, pues sabemos, amado hermano, que no peleamos solos, que somos el pueblo del Señor y el cual nos dijo que debíamos de llorar con los que lloran y también de reír con los que ríen. No solo enseñando los unos a los otros, sino también soportando los unos a los otros, exhortando los unos a los otros y sobrellevando las cargas también de los otros. Claro, esto compartiendo Dios en la casa del Señor, con el pueblo del Señor, estando constantemente en la oración, en la lectura de su palabra y, ¿por qué no?, acercarse a Él con ayuno, sabiendo que el Señor es fiel y que muchas veces es la prueba del Señor la que nos acontece en nuestras vidas. Amado hermano, dándole gracias al Señor por todas las cosas, el día de ayer empezamos la lectura de la palabra del Señor con con otra versión de la palabra del Señor. Anteriormente hemos estado leyendo por estos 4 meses. Le damos gracias al Señor porque llevamos 4 meses leyendo la palabra del Señor. Eh, y hemos estado leyendo con la Reina Valera 1960. Y vamos, desde el día de ayer empezamos a leer con la versión que se llama Nueva Traducción Viviente, o lo que muchos la conocen como la NTV. Y, amado hermano, el día de hoy nos centraremos en los capítulos 7 al 10 del primer libro de Crónicas. Estos capítulos nos presentan la genealogía de varias tribus de Israel, incluyendo a los descendientes de Isaacar, Benjamín, Neftalí, Manasés y Efraín, todos ellos descendientes de Abraham. Y es interesante notar que la genealogía no solo nos muestra la línea de descendencia de las tribus, sino que también nos brinda detalles sobre sus líderes y héroes. Además, estos capítulos también nos hablan del reinado del primer rey de Israel, Saúl, y como usted lo sabe, amado hermano, su eventual caída, como también su muerte en la batalla contra los filisteos. A medida que leemos y meditamos en estos capítulos, podemos reflexionar sobre la importancia de nuestra propia genealogía y de cómo nuestras raíces nos han llevado a ser quienes somos hoy en día. También podemos aprender de las victorias y también de los fracasos de Saúl y recordar que incluso los líderes más poderosos y exitosos son vulnerables y necesitan la ayuda y la guía de Dios en sus vidas. Por lo tanto, amado hermano, abramos nuestros corazones y nuestras mentes a la palabra de Dios mientras nos sumergimos en la genealogía y en el relato histórico de los primeros días de Israel, y que esta lectura nos dé una mayor comprensión de nuestra propia historia
y de la historia del pueblo de Dios y que podamos aplicar este aprendizaje a nuestra vida diaria. Y vamos a entrar y vamos a venir en palabras de oración y vamos a entrar rápidamente en oración para pasar a la lectura de la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, hoy venimos a ti con humildad y arrepentimiento en nuestros corazones, reconociendo que hemos fallado y que hemos pecado contra ti en muchas ocasiones, por lo cual, Padre, pedimos tu perdón y tu misericordia. Ayúdanos a vivir una vida que sea digna de tu amor y de tu gracia. Señor, que bendigas y protejas a tus siervos en todo el mundo que están sufriendo persecución por su fe. Fortalécelos en su fe y dales el coraje y la sabiduría para seguir proclamando tu mensaje de amor y esperanza a pesar de todas las dificultades. También te pedimos, Padre, que bendigas a tu iglesia amada en todo el mundo. Ayúdanos a crecer en nuestra fe y en nuestra comprensión de tu palabra, que podamos ser testigos fieles de tu amor y a compartir tu mensaje con aquellos que nos rodean. Señor, haznos una luz en la oscuridad y un ejemplo para todos los que nos rodean. Te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional y por tu gracia que nunca falla. Ayúdanos a confiar en ti en todo momento y en todas las circunstancias, sabiendo que tu amor y tu presencia nunca nos abandonarán. Le damos gracias, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en Primera de Crónicas, capítulo 7, y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, dice así. Los 4 hijos de Isaacar fueron Tola, Púa, Jasuf y Sinrom. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Jibsán y Semuel. Cada uno de ellos era el jefe de un clan patriarcal. En el tiempo del rey David, el número total de guerreros poderosos anotados en el registro de estos clanes era 22.600. Israías fue hijo de Uzi. Los hijos de Israías fueron Micael, Obadías, Joel e Isaías. Estos 5 llegaron a ser jefes de clanes. Todos ellos tuvieron muchas esposas y muchos hijos, de manera que el total de hombres disponibles para el servicio militar entre sus descendientes era 36.000. El número total de guerreros poderosos entre todos los clanes de la tribu de Isaacar era 87.000. Todos ellos aparecen en sus registros genealógicos. 3 de los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer y Gediael. Los 5 hijos de Bela fueron Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos de estos clanes era 22.034, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Los hijos de Bequer fueron Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri,
Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Cada uno de ellos era jefe de un clan patriarcal. El número total de guerreros poderosos y jefes de estos clanes era 20.200, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Bilán fue hijo de Gedaiel. Los hijos de Bilán fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Ahisahar. Cada uno de ellos fue jefe de un clan patriarcal. De estos clanes, el número total de guerreros poderosos listos para la guerra eran 17.200. Los hijos de Ir fueron Supim y Upim. Usim fue hijo de Aer. Los hijos de Neftalí fueron Jaaseel, Guni, Jezer y Silem. Todos eran descendientes de Bila, la concubina de Jacob. Entre los descendientes de Manasés, nacidos de su concubina aramea, se encontraron Asriel. Ella también dio a luz a Maquir, el padre de Galaad. Maquir encontró esposas para Upim y Supim. Maquir tenía una hermana llamada Maaca. Uno de los descendientes de Maquir fue Zelofehad, quien solamente tuvo hijas. La esposa de Maquir, Maaca, dio a luz un hijo al que llamó Pérez. El nombre de su hermano era Ceres. Los hijos de Pérez fueron Ulam y Requem. El hijo de Ulam fue Bedam. Todos estos fueron considerados galaaditas, descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Amolequet, hermana de Maquir, dio a luz a Isod, Abiezer y Maala. Los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Liqui y Aniam. Los descendientes de Efraín fueron Sutela, Bered, Taat, Elada, Taat, Sabad, Sutela, Eser y Elad. A Eser y a Elad los mataron cuando intentaban robar ganado que pertenecía a los granjeros locales cerca de Gat. Su padre Efraín hizo duelo por ellos durante mucho tiempo, y sus parientes fueron a consolarlo. Después Efraín se acostó con su esposa, y ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Efraín lo llamó Bería, debido a la desgracia que había sufrido su familia. Tuvo una hija llamada Seera. Ella construyó las ciudades de Bet-Orón de abajo, Bet-Orón de arriba y Usem Seera. Entre los descendientes de Efraín están Refa, Resef, Tela, Taán, Laadán, Amiud, Elisama, Nun y Josué. Los descendientes de Efraín vivieron en el territorio que incluía a Betel y a las ciudades vecinas hacia el sur, Naarán al oriente, Geser y sus aldeas al occidente, y Siquem y las aldeas vecinas hacia el norte, hasta llegar a Aya y sus ciudades. A lo largo de la frontera de Manasés se encontraron las ciudades de Betzán, Taanac, Megiddo y Dor, junto con sus aldeas vecinas. Los descendientes de José, hijo de Israel, vivieron en estas ciudades. Los hijos de Aser fueron Imna, Isúa, Isui
y Beria. Tuvieron una hermana llamada Sera. Los hijos de Beria fueron Eber y Malquiel, el padre de Birsabit. Los hijos de Eber fueron Jaflet, Somer y Jotam. Tuvieron una hermana llamada Sua. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Binal y Asbat. Los hijos de Somer fueron Ahí, Roga, Jehuba y Aram. Los hijos de su hermano Elem fueron Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa fueron Sua, Arnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itram y Beera. Los hijos de Jeter fueron Jefoné, Pispa y Ara. Los hijos de Ula fueron Ara, Aniel y Resia. Cada uno de estos descendientes de Aser fue cabeza de un clan patriarcal. Eran todos hombres selectos, guerreros poderosos y líderes destacados. El número total de hombres disponibles para el servicio militar era 26,000, tal como aparecen en sus registros genealógicos. Capítulo 8. El primer hijo de Benjamín fue Bela, el segundo Asbel, el tercero Ahara, el cuarto Noa y el quinto Rafa. Los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán y Uram. Los hijos de Ahod, jefes de los clanes que vivían en Geba, fueron desterrados a Manaat. Los hijos de Ahod fueron Naamán, Ahías y Gera. Gera, quien los llevó al destierro, fue el padre de Usa y Ayud. Después de que Saharaim se divorció de sus esposas Usim y Baara, tuvo hijos en la tierra de Moab. Su esposa Odes dio a luz a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Saquías y Mirma. Todos estos hijos llegaron a ser jefes de clanes. Usim, la esposa de Saharaim, ya había dado a luz a Ahitob y a Elpaal. Los hijos de Elpaal fueron Eber, Misam, Semed, quien construyó las ciudades de Ono y Lod y sus aldeas cercanas. Beria y Sema fueron los jefes de los clanes que vivían en Ajalón y expulsaron a los habitantes de Gat. Ayo, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa fueron los hijos de Beria. Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Ismerai, Eslías y Jobab fueron los hijos de Elpaal. Hakim, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat fueron los hijos de Simei. Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Ifdaías y Peniel
fueron los hijos de Saasac: Samserai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri fueron los hijos de Jeroam. Estos fueron los jefes de los clanes patriarcales, según aparecía en sus registros genealógicos, y todos ellos vivieron en Jerusalén. Jehiel, el padre de Gabaón, vivió en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa fue Maaca, y su hijo mayor fue Abdón. Los otros hijos de Jehiel fueron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ayo, Zacarías y Miclot, quien fue el padre de Simeam. Todas estas familias vivieron unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl. Saúl fue el padre de Jonatán, de Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Merib-Baal. Merib-Baal fue el padre de Micaía. Micaía fue el padre de Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Bina fue el padre de Refaías. Refaías fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Asel. Asel tuvo 6 hijos: Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. El hermano de Asel, Esec, tuvo 3 hijos. El primero fue Ulam, el segundo Jeús y el tercero Elifelet. Todos los hijos de Ulam fueron guerreros poderosos y expertos arqueros. Tuvieron muchos hijos y nietos, 150 en total. Todos ellos fueron descendientes de Benjamín. Capítulo 9. Entonces todo Israel quedó anotado en los registros genealógicos en el libro de los reyes de Israel. El pueblo de Judá fue desterrado a Babilonia porque fue infiel al Señor. Los primeros desterrados en regresar a las propiedades en sus antiguas ciudades fueron los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y otros israelitas. Algunas personas de las tribus de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés volvieron y se establecieron en Jerusalén. Una familia que regresó fue la de Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, un descendiente de Fares, hijo de Judá. Otros que volvieron pertenecían al clan de los silonitas, entre ellos Asaías el mayor y sus hijos. Del clan de los seraitas regresó Jeuel junto con sus parientes. En total regresaron 690 familias de la tribu de Judá. De la tribu de Benjamín volvieron Salu, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Ibneías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri y Mesulam, hijo de Cefatías,
hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Todos estos hombres fueron jefes de clanes y aparecían en los registros genealógicos. En total, regresaron 956 familias de la tribu de Benjamín. Entre los sacerdotes que regresaron se encontraron Jedaías, Joyarib, Jaquim, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob. Azarías fue el funcionario principal de la casa de Dios. Otros sacerdotes que regresaron fueron Adaya, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Masai, hijo de Adiel, hijo de Jasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. En total regresaron 1760 sacerdotes. Eran jefes de clanes y hombres muy capaces. Eran los sacerdotes responsables de oficiar en la casa de Dios. Los levitas que regresaron fueron Semaías, hijo de Asuf, hijo de Azricam, hijo de Asabías, un descendiente de Merari. Bacar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, quien vivió en la región de Netofa. Los porteros que regresaron fueron Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus parientes. Salum fue el portero principal. Anteriormente, eran responsables de la puerta del rey al oriente. Estos hombres servían como porteros para los campamentos de los levitas. Salum era hijo de Coré, un descendiente de Abiasaf, del clan de Coré. Él y sus parientes, los coreitas, eran responsables de cuidar la entrada del santuario, así como sus antepasados habían cuidado el tabernáculo en el campamento del Señor. Antiguamente Fines, hijo de Eleazar, había estado a cargo de los porteros y el Señor había estado con él. Posteriormente, Zacarías, hijo de Meselemías, fue el responsable de cuidar la entrada del tabernáculo. En total, hubo 212 porteros en esos días, y fueron registrados según las genealogías en sus aldeas. Como sus antepasados eran hombres de confianza, David y Samuel, el vidente, los asignaron a sus puestos. Estos porteros y sus descendientes, por sus divisiones, eran responsables de cuidar la entrada de la casa del Señor cuando esa casa era una carpa. Los porteros estaban colocados en los 4 puntos cardinales: al oriente, al occidente, al norte y al sur. Sus parientes en las aldeas venían con regularidad para ayudarles con las responsabilidades durante ciclos de 7 días. Los 4 porteros principales, todos levitas, eran funcionarios de confianza, porque eran responsables de las habitaciones y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, ya que era su deber cuidarla y abrir las puertas cada mañana. Algunos de los porteros
tenían a su cargo el cuidado de los diversos objetos empleados en el culto. Con el fin de impedir pérdidas, llevaban la cuenta cuando los sacaban y cuando los guardaban. Otros eran responsables del mobiliario, de los objetos en el santuario y de los suministros, como la harina selecta, el vino, el aceite de oliva, el incienso y las especias, porque eran los sacerdotes los que combinaban las especias. A Matatías, levita e hijo mayor de Salum, el coreíta, se le confió la preparación del pan utilizado para las ofrendas. Y algunos de los miembros del clan de Coat tenían a su cargo la preparación del pan que se debía poner en la mesa cada día de descanso. Los músicos, todos levitas prominentes, vivían en el templo. Estaban exentos de otras responsabilidades, ya que estaban de servicio a todas horas. Todos estos hombres vivían en Jerusalén, eran cabezas de familias levitas y aparecían como líderes prominentes. Jehiel, el padre de Gabaón, vivía en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa era Maaca, y su hijo mayor se llamaba Abdón. Los demás hijos de Hiel fueron Tur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ayo, Zacarías y Miclot. Miclot fue el padre de Simeam. Todas estas familias vivían unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis. Cis fue el padre de Saúl. Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Merib-Baal. Merib-Baal fue el padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Jada. Jada fue el padre de Alemet, Asmavet y Simri. Simri fue el padre de Mosa. Mosa fue el padre de Bina. Refaías fue el hijo de Bina. Elasa fue el hijo de Refaías. Asel fue el hijo de Elasa. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres fueron Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Capítulo 10. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel, y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos, y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl, y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Con gemido Saúl le dijo a su escudero: «Toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para burlarse de mí y torturarme». Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. Así que Saúl y sus 3 hijos murieron allí juntos, y su dinastía llegó a su fin. Cuando los israelitas que estaban en el valle de Jezreel
vieron que su ejército había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos en el monte de Gilboa. Entonces les quitaron la armadura a Saúl y le cortaron la cabeza. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl ante sus ídolos y a la gente en toda la tierra de Filistea. Pusieron la armadura en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de todo lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros llevaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de regreso a Jabes. Luego enterraron sus huesos debajo del gran árbol en Jabes y ayunaron por 7 días. De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor. No obedeció al mandato del Señor e incluso consultó a una médium. En lugar de buscar la dirección del Señor, así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí.